Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy vengo a hablaros de las familias en la literatura. Hace mucho tiempo alguien me pidió un vídeo sobre este tema y lo apunté en mi libreta de ideas para vídeos de YouTube, pero quedó ahí un poco aparcado. Este año 2023 estoy llevando a cabo un reto que se llama el reto multiperspectivista. Son 12 premisas, una para cada mes, elegidas por las 12 personas que conformamos un grupo de lectura pequeñito que tengo. Y una de las premisas es la familia, ¿no? Libros sobre sagas familiares. En enero y en febrero la gente me preguntó, me pidió consejos sobre qué libros leer. Y se me volvió a olvidar otra vez esta idea de grabar un vídeo al respecto. Pero como la semana pasada no subí vídeo y esta semana tampoco tengo todavía terminado el vídeo del doble de Dostoyevsky, porque bueno, ya os contaré, iba a ser una simple reseña y resulta que ahora ya lo he ampliado porque yo soy así, de ambiciosa a veces cuando me propongo grabar un vídeo. Empecé a releer libros que trataran también el tema del doble en la literatura y al final pensé, oye, ¿y por qué en vez de una reseña no grabo un vídeo hablando del tema del doble en la literatura y dedico los últimos minutos a centrarme en Dostoyevsky? Bueno, pues eso estoy haciendo y por lo tanto pues, tengo que releer y leer algunas obras que ya tenía un poco olvidadas. Así que voy a tardar un poquito, pues 1 o 2 semanas más, pero bueno, que sepáis que ese vídeo lo voy a subir. En definitiva, ¿veis? Es que me enrollo, me voy por las ramas. En definitiva, que como no tenía tampoco un vídeo para esta semana, pensé, oye, y si grabo el vídeo sobre la familia que me han pedido hace mucho, claro, la gente que me lo pidió ya estará harta de esperar y ya no los... En fin, dirá, ahora ya no lo quiero, gracias, porque ya he leído otra novela. Pero por si a alguien le es de utilidad, os estoy grabando este vídeo. ¿Sabéis de lo que me he dado cuenta? De que me encantan los libros sobre sagas familiares. Diréis, ¿te das cuenta ahora? Sí, yo soy así para mis cosas. Hay veces, no sé si os pasa, que leéis mucho sobre un tema, pero no sois del todo conscientes de que ese tema os interesa muchísimo, hasta que alguien os dice, vaya, te interesa el tema, y tú, bueno, no te creas, bueno, normal. Oye, pues no, has leído como unos 50 libros y tú piensas, ah, pues sí, pues me interesa el tema. Bueno, pues yo acabo de darme cuenta que realmente me interesa mucho el tema de las sagas familiares. Y tengo varias que os voy a recomendar, muchos son muy clásicos, ya los vais a ver, pero también los minutos finales los voy a dedicar a hablaros de unos libros que tengo planeado comprar y leer a principios de 2024, porque yo creo que ya en lo poco que me queda para terminar 2023 no me va a dar tiempo, así que voy a ser realista. Bueno, en fin, vamos allá. La familia en los libros. El primer libro del que quiero hablaros es probablemente uno de mis 5 libros favoritos de la historia de la literatura y es 100 años de soledad. Yo creo que esta es épica. O sea, ¿quién no piensa en 100 años de soledad cuando le dicen, oye, recomiéndame un libro que hable sobre una familia? Bueno, 100 años de soledad es ese clásico, porque ya es un clásico, aunque sea bastante reciente. Bueno, reciente, me entendéis, que no tiene 100 años ni 200 años, ¿no? Es uno de esos libros que mucha gente le tiene muchísimo miedo. Yo no voy a decir que es un libro fácil, porque es verdad que uno tiene que hacer un pequeño esfuerzo para entrar en el universo de García Márquez, pero son pocas, contadas las personas que se arrepienten de introducirse en este universo. Si me estás escuchando y estás postergando constantemente leer 100 años de soledad, esto es un mensaje del universo para ti. Yo no creo en esas cosas, es una tontería, pero bueno, pues lo dicho, si tú crees en eso, es un mensaje del universo para ti. Vengo a decirte, es el momento, lee 100 años de soledad. 100 años de soledad nos cuenta la historia de 100 años en la vida de una familia, que son los Buendía, que fundan un poblacho llamado Macondo, que vemos evolucionar a lo largo de una serie de décadas, según van naciendo las nuevas generaciones y muriendo las viejas, cómo va evolucionando, cómo va llegando el progreso, cómo el mundo va cambiando. Es un microcosmos realmente, que va reflejando, a través de lo que ocurre en Macondo, lo que es la evolución de Latinoamérica.
Entonces, es una novela interesantísima, muy interesante, porque vemos las distintas etapas por las que ha pasado el continente americano, latinoamericano, hispanoamericano, bueno, pero también porque vemos una serie de personajes de los que te vas quedando completamente prendada. Es una de las más altas cumbres del realismo mágico, y no solamente el realismo mágico, de la literatura hispanoamericana, de la literatura universal. Es una absoluta maravilla, lo dicho, lleno de personajes extraordinarios. Es una novela redonda, es una novela inmensa. Tiene, aparte de un inicio absolutamente reconocible, que te deja con una pequeña duda, porque empieza muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde aquella en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, lo estoy citando de memoria y evidentemente igual no son las palabras exactas. Pero lo primero es que el coronel Aureliano Buendía es un personaje del que te enamoras, o yo me enamoré de él, entonces ya tienes esa duda de si Aureliano Buendía será como Santiago Nasar. Es decir, Santiago Nasar es el protagonista de Crónica de una muerte anunciada. Entonces te planteas si realmente te está diciendo, como en el caso de Santiago Nasar, que ese ya va a morir. Entonces estás como un poco angustiada esperando que llegue ese momento frente al pelotón de fusilamiento. Pero además tiene uno de los finales más redondos y más extraordinarios de la historia de la literatura. Os lo recomiendo muchísimo. Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky es probablemente la obra más ambiciosa del autor. Cuando él la estaba escribiendo, deseaba concentrar toda su experiencia vital y todo lo que él había aprendido acerca de lo que era su madre patria, ¿no? Lo que era la Rusia del momento, la Rusia que él había vivido, y concentrarla en esta obra. Pero va mucho más allá, es la historia de una familia, de los hombres de una familia. Un hombre que tiene varios hijos, unos legítimos, otro bastardo, y cómo esos hijos se relacionan con él. Este hombre no es la mejor persona del mundo y estos hijos, cada uno de ellos, tienen una serie de defectos y una serie de virtudes. Es una obra tremendamente reflexiva, una obra con muchísimo contenido filosófico y también teológico, y una obra que requiere de una lectura lenta, que yo no recomiendo como primera lectura y como acercamiento a Dostoyevsky. Quizá con Dostoyevsky estaría bien empezar cronológicamente, o por lo menos haberte leído antes, si no te lo quieres leer todo cronológicamente, haberte leído antes Crimen y Castigo, que te va a preparar para luego no sé qué palabra utilizar, el esplendor que es Los hermanos Karamazov. Creo que estoy pronunciando bien el apellido. Antes decía Karamazov y alguien me dijo no es así, creo que es Karamazov. Pero bueno, si no lo estoy pronunciando bien, por favor, y alguien sabe, pues me lo dejáis en comentarios. Ya sabéis que para mí Dostoyevsky es un autor, yo creo que Dostoyevsky es un autor que cambia vidas, porque las reflexiones a las que te lleva es imposible que siga siendo la misma persona, hace que se tambaleen a veces muchos cimientos que creías muy sólidos, y esta obra a mí me pareció espléndida. La creación de personajes es impresionante, me recordó, salvando las distancias, a la relación que, si habéis leído Ana Karenina de Tolstoy, a la relación y a las personalidades, repito, salvando las distancias, de Lievin, uno de los grandes personajes, mi personaje favorito de Ana Karenina, y sus hermanos, pero salvando las distancias y en otro orden de... Bueno, unas personalidades un poco distintas, pero que me recuerdan a lo representativos que son cada uno de los hermanos de unas ideas, de una tipología de ruso del momento. A mí fue una lectura que me impresionó, y son lecturas, yo las llamo agujero negro. Son lecturas que cuando sales de ella lo traga todo, porque realmente lo que viene después es muy difícil, no ya que lo iguale, sino que simplemente te satisfaga un poco, porque realmente es una obra que para mí tiene, no voy a decir que lo tiene todo, supongo que ninguna obra lo tiene todo, pero tiene tanto, que es muy difícil leer nada después, que lo dicho, que te satisfaga. La siguiente novela que quiero recomendaros me parece espléndida y se titula La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Es una novela perteneciente a la posguerra española, años 40, por lo tanto novela existencial, que está escrita un poco a la manera picaresca, es decir, en primera persona,
por alguien, en este caso Pascual Duarte, que desde prisión quiere explicarnos toda su vida para que nosotros entendamos por qué ha terminado en prisión. Es una obra que inaugura una corriente literaria en España denominada tremendismo. Ese tremendismo se regodea en los aspectos más sórdidos de la condición humana, por lo tanto es heredero del naturalismo, como podréis haberos dado cuenta ya. Y a mí me pareció una obra fabulosa, es una obra llena de violencia, es una obra llena de angustia existencial. Es una obra que recomiendo muchísimo. Pascual Duarte nos cuenta su historia, pertenece a una familia muy pobre, de un pueblo que ya de por sí es muy pobre y vive la violencia terrible en la familia, pero también el desprecio en el pueblo y los efectos que la pobreza, la miseria moral y la ignorancia pues traen consigo. Es una obra realmente impresionante. Yo hacía muchísimo que no la leía, pero os digo muchísimo, y cuando abrí este canal yo tenía muy olvidado a Camilo José Cela, y alguien, la verdad es que no recuerdo quién, alguien que vio el vídeo me dijo: ¿cómo no nombraste en algún vídeo, ¿no?, a Camilo José Cela? Bueno, en fin, yo dije, bueno, hace mucho tiempo que no lo leo, sí, es un gran autor, pero no me impresionó demasiado. Bueno, pues de aquella me quedé yo con ese gusanillo de volver a leer a Pascual Duarte, madre mía, y me pareció extraordinario, me pareció una novela francamente extraordinaria, así que la recomiendo mucho. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, es una novela que dicen que es la mejor novela de la autora. Yo tampoco puedo decir tanto porque he leído solo 3 novelas de ella. La Casa de los Espíritus, Eva Luna y Paula, que no es una novela, son realmente unas memorias. Y sí, de las 3 que yo leí es la mejor, pero no sé si tiene alguna novela mejor esta autora. Se critica muchísimo a Isabel Allende, pero a mí, por ejemplo, La Casa de los Espíritus me pareció una novela muy entretenida y ni muchísimo menos es una mala novela. Es cierto que si la comparamos, por ejemplo, con 100 años de soledad, pues sale perdiendo, pero aún así es una novela muy interesante que trata un periodo de la historia de Chile, que nos habla de una familia, de la crueldad en esa familia, de una serie de personajes interesantísimos, sobre todo las mujeres. A mí me gustó mucho y de hecho el inicio me parece precioso. No lo recuerdo de memoria como el de 100 años de soledad, pero algo así como cuando llegó Barrabás, no sé qué, no sé cuánto, y Barrabás es un perro, ¿no? Y la niña Clara lo había notado en su diario o algo así. Bueno, me gustó el inicio y me gustó la novela, toda ella me gustó. Lo que no me gustó fue la película, la adaptación que hicieron. Pero a mí me gustó la historia, así que yo la recomiendo, francamente. Creo que es una novela que tiene como algo positivo la pluma de Isabel Allende. Creo que Isabel Allende nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Ya digo, es que yo no puedo hablar mal de ella, porque a mí Eva Luna me gustó, Paula me conmovió, no sabría decir si me gustó o no, me conmovió muchísimo, y la Casa de los Espíritus me gustó. Lo que pasa es que luego tenía en mente leer más de ella y comencé a leer una, creo que se titula El Plan Infinito, o de Amor y de Sombra, una de las dos. No sé cuál de las dos, empecé a leerla y llevaba unas 20 páginas leídas y de repente dije, Dios mío, no es para mí. Luego intenté otra y dije, no es para mí, es como que la abandoné. Pero bueno, que tampoco sé si a lo mejor, yo qué sé, la retomo ahora y me gusta. Yo creo que no es una autora para mí, sinceramente, Isabel Allende, pero La Casa de los Espíritus a mí sí me gustó muchísimo. ¿La leí hace mucho tiempo? Sí. ¿Igual una relectura opinaría distinto? No creo, yo creo que esta novela, yo creo que os va a gustar. Sí, la verdad, me parece, no sé, interesante, la recomiendo, pero siendo realistas, no es 100 años de soledad, ¿de acuerdo? Pero a mí me gustó mucho en su momento. Los Buddenbrook de Thomas Mann es otra de las grandes novelas con sagas familiares. A mí esta novela me fascinó. Yo tengo algo con Thomas Mann, a mí me gusta muchísimo este autor. Estoy ahora mismo con La muerte en Venecia, que me parece la belleza llevada al extremo en una novela. O sea, me parece una absoluta maravilla. Los Buddenbrook a mí me dejó impresionada. Fue una de estas novelas que me tocó muchísimo, sobre todo por la relación que el padre tenía con alguno de sus hijos, que tenía un talento especial, que era también especialmente sensible, cómo
pasa por encima de todo eso, porque para él es mucho más importante otra serie de cosas, o sea, la propia familia, el honor familiar, el apellido, el estatus, ¿no? El continuar bueno, pues con sus negocios. Es la historia de una familia de Lübeck, de comerciantes, que viven muy bien, económicamente están muy bien, y nosotros vemos a lo largo de unas cuantas generaciones cómo van viniéndose a menos, cómo esa familia va decayendo socialmente. Me pareció impresionante la relación entre ellos, durísima, una reflexión acerca de lo que es las dinámicas familiares súper interesante. Y lo dicho, Thomas Mann, ya no solamente por esta novela, que la recomiendo porque el vídeo va sobre familias, es que Thomas Mann, yo lo recomiendo todo de Thomas Mann. Me parece un autor inmenso, me parece un mayúsculo, y cada cosa nueva que descubro, porque para mí La muerte en Venecia no es una relectura, es una primera lectura. Yo realmente no creía que era tan impresionante esta novela. De verdad, es que es una absoluta maravilla como está escrito, y tiene unas reflexiones y una belleza formal a la hora de escribir. Bueno, pues Los Buddenbrook es extraordinaria. Y tiene Thomas Mann una sensibilidad muy especial a la hora de retratar a sus personajes. Son humanos, están vivos, no son de cartón piedra en una novela, o sea, realmente casi los ves salir de la propia novela, se quedan en el corazón del lector, tanto los buenos como los malos. Bueno, los malos en el corazón no, pero me entendéis, los malos realmente es una construcción de personajes tan asombrosa, y luego cómo ellos se van adaptando a los nuevos tiempos. Bueno, lo dicho, esta novela os la recomiendo muchísimo. Léxico familiar de Natalia Gizurm es una novela un poco distinta a estas otras de las que os he hablado, porque el léxico familiar casi podríamos enmarcarlo dentro de lo que es la autoficción, o una novela que tiene mucho de memorias. Ella habla de su propia familia, una familia que tenía relación con intelectuales de la época y que por lo tanto le facilitó a ella acercarse y conocer a estos intelectuales. Era una familia, sobre todo su padre, bastante particular, con cierto tono snob, con unas ideas muy preconcebidas, con una manera muy clara de mostrar el desprecio que sentía muchas veces por las ideas y la forma de ser de sus hijos. Y cuando habla de léxico familiar, habla de la intrahistoria de su propia familia, de las relaciones que había entre ellos y cómo entre ellos, cómo las propias familias crean un léxico común, crean una manera de comprenderse, unas palabras que fuera de la familia van a ser entendidas de otra manera. Si tú buscas en el diccionario esa palabra, no significa exactamente eso, pero en la familia esa palabra se entiende de una manera diferente porque hay un pasado común asociado a esa palabra. Esa palabra significa mucho más que lo que el diccionario dice de ella. Me pareció tan interesante la manera en la que lo abordaba, tan sensible la forma que tiene de escribir. A mí Natalia Gizurm me parece es una de mis autoras favoritas. Y yo la conocí gracias a Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite creo que es en Nubosidad Variable, y si no es en Nubosidad Variable es en Lo raro es vivir, no sé en cuál de las dos novelas. Habla de léxico familiar. Habla de esta novela. Yo la tenía muy pendiente y la leí hace muy poco y se ha convertido en una de mis autoras favoritas, pero vamos, con diferencia, pero porque es capaz de transmitir algo muy íntimo y personal de ella al lector, convirtiéndolo en algo universal. Es decir, tú misma acabas recordando que también en tu familia tenéis un léxico familiar. Es maravillosa esta obra. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, es probablemente la novela que más me gustó a mis, no sé, era muy jovencita, igual digo 16 años, era un poco mayor. Yo me enamoré de esta novela, igual era mayor. Tengo una concepción del tiempo tan extraña. Bueno, yo me percibo como muy jovencita cuando la leí, no sé exactamente cuántos años tendría. Me pareció una obra maravillosa, me pareció en su momento una obra originalísima. Yo no había leído nada así, sinceramente. Como agua para chocolate es una novela que se cuenta como si fuese un recetario de cocina. Cada capítulo, creo recordar, la voy a releer ahora porque es una lectura para mi alumnado, comienza con un mes, por ejemplo, el mes de enero, y una receta. Te pone los ingredientes, hay un primer párrafo en el que te dice muy brevemente cómo habría que preparar esa comida, y entonces se introduce directamente en la historia familiar de Tita, que es nuestra protagonista, y que nace en plena cocina. Su madre da a luz en la cocina y ella nace con un don extraordinario para la cocina. Tita pertenece a una familia
mexicana, una familia mayoritariamente de mujeres, todas son mujeres, la madre es un poco Bernarda Alba, tengo que decirlo, y se desarrolla en los tiempos de la Revolución Mexicana. Tiene 2 hermanas mayores y Tita, hay una terrible costumbre, la familia de Tita, que es la hija pequeña, no tiene prohibido casarse, no se puede casar, porque se va a quedar soltera para cuidar a su madre hasta su muerte. Entonces Tita se enamora locamente de un muchacho y este muchacho se enamora de Tita. Y no puede casarse con ella porque cuando pide su mano le dicen no, Tita no se va a casar, Tita tiene prohibido casarse. Entonces es la historia de qué hace este muchacho para estar cerca de Tita, cómo va evolucionando la vida también de las hermanas de Tita, de su madre, de otras mujeres, cómo van entrando personajes nuevos en la familia. A mí me gustó muchísimo, es realismo mágico también. Esta novela me encantó y de hecho la quise recuperar este año como lectura para mi alumnado. Nada de Carmen Laforet es una novela que es exactamente de la misma época que La familia de Pascual Duarte, años 40 en España. Lo que pasa que además de una novela existencial de los años 40, Nada también puede catalogarse como novela impresionista. Si os interesa un vídeo sobre Nada y sobre las novelas impresionistas, donde podríamos, por ejemplo, en España meter también La voluntad de Azorín, o sea que es una novela impresionista y demás, y os interesa, por favor me lo dejéis en comentarios y preparo un vídeo sobre qué es la novela impresionista y algunos ejemplos de novela impresionista que a mí me gustan especialmente. Bueno, mientras que La familia de Pascual Duarte es una novela rural, esta es una novela urbana, transcurre en Barcelona. Nuestra protagonista es Andrea, una joven de unos 18 años que llega de un pueblo de Cataluña para estudiar en Barcelona en la universidad. Llega con unas ansias enormes de libertad porque ha crecido pues sintiéndose bastante coartada esa libertad por mujer, por la época en la que le tocó vivir, por muchísimas cuestiones. Pero cuando llega, se da cuenta ya la primera noche que llega que las cosas no van a ser exactamente como ella se imaginaba. Llega a la calle Aribau a vivir con la familia materna, su madre murió cuando ella era muy pequeña, llega a vivir con la familia de su madre. Y en esa familia está su abuela, los hermanos de su madre, una de las mujeres, la mujer de uno de los hermanos de su madre, una criada y un perro que dan muchísimo miedo, y es una familia terriblemente violenta. Entonces esta novela enfrenta, por un lado, un mundo interior y asfixiante y angustioso y oscuro, que es el de la casa Aribau. Parece casi una novela de terror. El primer capítulo, por lo menos, cuando ella llega a esa casa que cuentan con ella, pero realmente no tienen nada preparado para que ella duerma, así que la meten en una especie de cuarto de los trastos viejos, y como hay pues una vela encendida, creo recordar, ella ve casi como, lo describen casi como una novela gótica, pues las sombras de esos objetos por las paredes. O sea, es que es aterrador las descripciones de la casa. Es una familia que se trata con una violencia absolutamente increíble. Pues ese mundo cerrado choca con el mundo abierto de la universidad. Pero en el mundo abierto de la universidad también Andrea va descubriendo que no todo es tan bonito como parece, y que a veces ella, que es un poco inocente, se abre demasiado y la sociedad es muy cerrada y muy clasista. Entonces ella va descubriendo todo esto, ¿no? Es cierto que aquí casi el mayor peso recae en Andrea, pero es que la familia tiene mucha importancia también. Tiene 2 tíos, que son Román y Juan, que están constantemente peleándose. La mujer de Juan es una chica muy atractiva, que parece no demasiado inteligente y muy obsesionada con su físico y muy obsesionada con su cuñado. Tiene un niño pequeñito, tiene una tía, la hermana de su madre, que es Angustias, que ya con ese nombre te da miedo, pero con su carácter pues más. Y luego está la abuelita, la pobre, que es una pobre sufridora, ¿no? Entonces, la propia familia de Andrea representa un poco las 2 Españas, no tanto a nivel ideológico como esa lucha cainita entre hermanos peleándose por algo. En el caso de Juan y Román ya veréis por qué se pelean. A mí me pareció una novela interesantísima, la leí estando en el instituto y yo tendría más o menos la misma edad, estaba en COU, por lo tanto tendría 17-18 años, el año anterior a comenzar los estudios universitarios. Y me pareció impresionante. Y hace unos años se recuperó como lectura para la EBAU, lectura obligatoria en segundo de bachillerato. La releí con un poco de miedo, pensando, bueno, a ver cómo ha sobrevivido.
y me parece impresionante, os la recomiendo mucho. Otra novela protagonizada por una familia es Mujercitas. Mujercitas es la historia de unas hermanas y su madre enfrentándose a la vida cuando su padre se tiene que ir al frente, ¿no? Se tiene que ir a la guerra. Cómo es la vida de esas mujeres, cómo cada una de ellas tiene unos sueños y unas ilusiones. Y es una historia muy bonita y muy tierna, que yo creo que ya dije en alguna ocasión que cuando yo tenía 12 años y la leí, para mí fue la novela de mi vida. No os podéis imaginar cómo llenó mi corazón la lectura de esa novela, y sin embargo tengo que reconocer que al releerla no hace demasiado la encontré un poquito ñoña, pero quizás soy yo. Quizá no es la novela, quizás soy yo. Aún así, el personaje de Josephine, el personaje de Joe, me sigue pareciendo maravilloso. No voy a detenerme mucho en Mujercitas porque creo que quien no ha leído la novela ha visto la película y quien no sabe un poco el argumento por encima, y por lo tanto os lo recomiendo si queréis una lectura agradable y bonita. Ojo, agradable y bonita, pero con un toque dramático importante, porque hay un momento muy dramático en la novela. O sea, no todo es... yo no diría que es una novela agradable todo el tiempo, es una novela con bastante dosis también de angustia. Otra novela sobre familias es Pachinko. En este caso es una novela escrita por una autora que yo no sé si ella es coreana y vive ya en el extranjero, o vive en el extranjero y nació en el extranjero pero es de origen coreano, no lo tengo muy claro. Esta autora cuenta la historia de una familia durante una serie de décadas y vamos viendo pues cómo ha cambiado la vida de esa familia, vamos viendo lo que ocurrió entre Corea y Japón, lo que los japoneses hicieron en Corea, vamos viendo la historia, una historia muy muy dura de supervivencia. A mí me gustó muchísimo. Hay gente que entiende mucho de literatura coreana y que dice que realmente no es una obra que muestre una Corea, digamos que no es muy representativa de la literatura coreana, porque está escrita por alguien que, ya os digo, o es de origen coreano pero ya creció en el extranjero, o aunque, no sé, en fin, tengo entendido que la autora no vivió ni creció en Corea, luego que lo coreano le viene un poco de herencia familiar, pero que no vivió en el país y que no es muy representativa de la literatura ni de la vida coreana. Bueno, nosotros como no somos unos exquisitos y unos grandes conocedores de la literatura coreana ni de Corea, la novela yo creo que la podéis disfrutar muchísimo. Es una novela para sufrir, eso sí, porque ocurren cosas tremendas, pero me parece una novela envolvente. A mí me interesó muchísimo. Es cierto que a mí Corea es un país que me interesa mucho y que quizá por eso también la leí con más ganas. Pero bueno, a las personas que les guste la literatura asiática, que no sea demasiado asiática, porque es verdad que en el estilo y demás es bastante europea, bastante occidental. Quiero decir que no es europea porque puede ser también de influencia norteamericana, es bastante occidental, pues yo creo que la podéis leer perfectamente. No es como Mishima, por ejemplo, que yo entiendo que la gente a la que no le guste demasiado la literatura oriental, pues es bastante chocante, porque es un autor muy japonés. Entonces, en este caso no es una novela muy coreana, sino que es una novela con una estructura y un desarrollo bastante occidental, muy parecido a todo lo que hayáis leído, pero, o sea, de sagas familiares, pero que transcurre en Corea y que nos cuenta un poco la historia, unos años en la vida y en la historia de Corea. A mí me pareció muy interesante y me gustó mucho y sufrí una barbaridad. Estas serían las novelas que os recomiendo sobre sagas familiares, hay muchas más, seguramente cuando haya editado el vídeo me acuerde de otras que no nombré, pero es bastante probable que grabe un vídeo en un tiempo parte 2, ¿no? Novelas, sagas familiares, parte 2, porque la verdad es un tema que me interesa y si a vosotros os interesa puedo grabar un vídeo con más de este tipo de novelas. Pero lo que sí quería hablaros es de una serie de ellas que tengo en casa y todavía no he leído o que tengo ganas de comprarme y voy a leer. La primera de la que quiero hablaros es una que estaréis viendo justo aquí, que la compré hace más de un año y no la he leído todavía, es La familia Aubry de Rebecca West. Es una saga familiar y tiene varias novelas y tengo muchísimas ganas de leerla, muchísimas ganas.
pero no sé por qué no me llega el momento, es que de verdad tengo demasiados libros al alcance. Yo no sé si es bueno tener tantas posibilidades para leer cosas, porque al final no sabes qué elegir, vas dando bandazos como una loca de acá para allá y tienes pensado leer una cosa y aparece otra, pero bueno, yo esta tengo pensado leerla en breve. No sé ni siquiera de qué va. ¿Sabéis por qué la compré? Porque hace un tiempo leí, mirad, me van a salir otras novelas sobre sagas familiares, a las hermanas Mitford. Me encantan las hermanas Mitford, pero es que me encantan ellas. Las hermanas Mitford son escritoras y aparte de escritoras tienen una vida interesantísima. Y me acabo de acordar que hace como 2 años, bueno, 2 años no porque son lo que tiene el canal, como hace 1 año y medio aproximadamente, prometí un vídeo sobre las hermanas Mitford, sobre su vida, que tienen una vida tremenda todas ellas, muy entretenida, muy divertida y también muy dramática, y sobre sus obras. Las hermanas Mitford, y os voy a poner por ahí Menos que cero es de Bret Easton Ellis. Amor helado, bueno, en fin, os voy a poner por ahí cubiertas de las novelas, solamente os voy a poner las cubiertas de las novelas que he leído y que ahora no recuerdo. Una es Amor en frío, Amor helado, por favor, menos mal, de verdad. ¿Por qué me gustan las hermanas Mitford? Porque muestran esta clase alta, sobre todo clase alta a veces un poco rural, es decir, esta aristocracia inglesa que tiene sus casas impresionantes en el campo y hacen fiestas en el campo, pero luego se suben a sus coches, principios del siglo XX, años 20, dorados, locos años 20, y se van en su coche a Londres y ahí viven la vida loca, 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 y vemos pues, la hipocresía de esta sociedad. A mí me encanta, por eso también me gusta tanto Francis Scott Fitzgerald, ¿no? Pues hay una saga que tengo muchísimas ganas de leer, que es la saga de los Cazalet, no sé cómo se pronuncia, vais a ver por aquí alguna de las cubiertas, porque la he visto en la librería muchas veces y las cubiertas me encantan. Esto es muy superficial, pero la cubierta también vende. Pero no me llego a animar porque, bueno, son varios libros, son muy extensos, pero se los vi a la Dama de Provincias, Instagram, la Dama de Provincias. Las fotos más bonitas de todo Instagram, los reels más bonitos de todo Instagram y unas reseñas súper interesantes. Pues se lo vi a la Dama de Provincias, le pregunté por privado y le dije, ¿qué tal esta lectura? Y dice, me está encantando, no sé qué. Y dije, pues mira, ¿sabes qué? Que me has animado y yo lo voy a leer también. Tengo muchísimas ganas de leer a los Cazalet. No sé si ese es el apellido. Bueno, lo mismo. Esta última parte del vídeo ya veis que soy yo pidiéndoos a vosotros consejo. ¿Los habéis leído? ¿Habéis leído esta saga? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? La siguiente novela que necesito leer con una urgencia, vamos, como el comer, la necesito, como el comer cuando tengo hambre, es La extraordinaria familia Telemachus de Daryl Gregory. Daryl Gregory es el autor de La Reveladora, una obra de la que ya os hablé, con estilo del gótico sureño y demás, y me llama muchísimo la atención porque veréis la sinopsis. Teddy Telemachus es un hombre encantador y un encantador de mujeres. Sus poderes se limitan a tener manos rápidas para trucos y cartas, pero les sirven para manejarse en los bajos fondos mafiosos y para conocer a Maureen McKinnon durante un curso experimental de telequinesis organizado por la CIA en plena Guerra Fría. Ella es una asombrosa mujer con superpoderes que se enamora de él a pesar de que adivina cada uno de sus pensamientos. De esta unión nacen 3 niños prodigio. Irene detecta las mentiras, Frankie mueve objetos con la mente y Buddy, el más joven, puede predecir el futuro. Vamos a ver, es que de verdad parece sacada de una película de Wes Anderson esta novela, así que sí, por supuesto que la voy a comprar y me la voy a leer. También quiero leer Arde tu casa, de Dan Marshall, me parece un título maravilloso. Yo creo que esta novela va a ser un poco más dura, aunque está contada con cierta acidez y cierta ironía y restándole dramatismo, pero es una historia bastante dramática porque creo que es un joven que regresa a su casa para cuidar a sus padres enfermos. Su madre tiene un cáncer bastante... bueno, un estadio bastante complicado y su padre creo que tiene Alzheimer y además tiene hermanos con problemas o algo así. Entonces es una historia real pero contada quitándole la carga de dramatismo, pero yo me conozco y sé que este tipo de novelas a mí me afecta, me ponen triste, aunque no estén contadas en tono dramático. Pero me resulta muy interesante el tono, porque en la librería había leído la primera página y me gustó. Entonces es una de las que tengo muchísimas ganas de leer.
Y dejo para el final la obra que más ganas tengo de leer. El autor es Andrew Kaufman, no sé si os suena, una novela titulada Todos mis amigos son superhéroes, de verdad, o sea, qué divertida. Lo mismo, si os gusta Wes Anderson, os va a gustar muchísimo este autor, Andrew Kaufman, escrito. Todos mis amigos son superhéroes, yo sí la leí y me pareció una novela fabulosa, por cierto creo que la reseñaré en breve, pero yo me refiero a The Weirs, una novela que todavía no está traducida al español, por desgracia, a ver si ya se traduce al español, yo me la voy a comprar en inglés y la voy a leer y me gusta muchísimo. Es la historia de una abuela que está en el lecho de muerte en una residencia de ancianos, creo recordar. Quiero decir porque leí la sinopsis hace ya un tiempo, y cuando sus nietos iban naciendo los dotaba de un don, pero ese don, según fueron creciendo, se convirtió en una condena y ella, que está en los últimos momentos de su vida, de su existencia, habla con una de sus nietas, creo que es Oji, la más pequeña, que es la que creo que tenía la capacidad de perdonar inmediatamente, para que junte a todos sus hermanos, porque quiere en ese último momento eliminar de ellos, es decir, arrebatarles ese don que se acabó convirtiendo realmente en algo trágico. Y al mismo tiempo que los reúne y que vamos viendo la vida, lo que ha sido la vida de cada uno de ellos, intentan averiguar qué ha ocurrido con su padre, cuyo coche aparece flotando en un lago o algo así, pero cuyo cuerpo no se encontró nunca. Bueno, igual no os lo estoy contando de la manera tan interesante como yo lo leí en la sinopsis. A mí me encantó y además descubrí a este autor hace mucho tiempo porque hay un artículo por ahí, yo creo que lo leí en internet o puede que en alguna revista, no lo sé, en la que decían, si te gusta mucho Wes Anderson te va a gustar estos autores. Y uno de ellos era Andrew Kaufman. Y el libro que yo había leído era ese, precisamente porque este o no lo había escrito todavía, bueno, no sé, yo el que leí fue Todos mis amigos son superhéroes y me enchifló. Así que si os gusta Wes Anderson, os va a gustar este autor. Y este de Weirs, si leéis en inglés, os lo recomiendo mucho. Bueno, estas cosas pasan. Resulta que se me acabó la batería de la cámara y me quedé pues así, sin poder despedirme de vosotros. Así que vuelvo a grabarme para simplemente deciros que muchas gracias por haber estado aquí una semana más y chao, hasta la próxima.